La entrevista de la semana. Se lo anunciamos al comienzo del programa. En los próximos minutos vamos a tener no una entrevista, sino una charla con una persona, un periodista que estuvo 22 años en el periódico ABC. Llegó a ser director adjunto. Ha sido tertuliano en radio, televisión. Fue el DIRCOM de Iberdrola entre el año 2003 y el 2015. Tuvo una consultora de comunicación, es profesor universitario y en la actualidad es el director de comunicación y relaciones institucionales, ni más ni menos que del Corte Inglés. Ya saben ustedes de quién estoy hablando. Se trata de José Luis González Bezada, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias por estar con nosotros en el Foro de la Comunicación de DIR Confidencial. Y también nos acompaña, una vez más, está aficionando Julen Ariza, el editor de DIR Confidencial, a estar en el programa de radio. Y dijo, al comienzo, les confieso, no, mi presencia será testimonial, pero Julen, uno le va cogiendo el gusto a esto del micro, ¿verdad? Sí, ya sabes que eso se le da, Gonzalo. Bueno, José Luis, vamos ya, si le parece, con esta charla, que pretendemos que al final no sea una entrevista, sino hablar de lo que es la comunicación, la figura del director de comunicación, su experiencia también durante tantos años en la prensa escrita, en la radio, en la televisión como analista y ahora en el lado de la empresa. Usted es periodista, ha tenido esa larga carrera que he mencionado. ¿Cree que la formación del periodismo, el haber trabajado en medios de comunicación, es un valor suficiente para dar el salto a una empresa y trabajar en los gabinetes de comunicación? Bueno, yo creo que es un valor esencial, conocer la profesión por dentro, saber cómo se mueven los medios de comunicación, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus metodologías para seleccionar las noticias. Bueno, pues es básico para luego poder interactuar desde el otro lado de la mesa, como se suele decir, ¿no? Yo creo que esa es una formación esencial para cualquier director de comunicación. El haberse bregado en los medios es fundamental. Entonces, ¿usted sería partidario o cree que un director de comunicación, una persona que está en un gabinete de comunicación, necesita una formación específica? Se lo pregunto porque usted fue uno de los impulsores dentro de la Fundación de Corporate Excellence de un máster para formar específicamente a los DIRCOMs. ¿Por qué lo hizo y qué tipo de formación cree que es necesaria? Vamos a ver, yo no creo que haya reglas exactas. Habrá buenos directores de comunicación que han pasado por medios de comunicación y seguro que hay también magníficos directores de comunicación que proceden de otro área de actividad. Lo que decía al principio es que sin duda haber pasado por un medio de comunicación aporta, ¿no? Pero no solo. Luego las compañías grandes, las multinacionales y las compañías como el Corte Inglés u otras compañías muy grandes son compañías que tienen una dinámica compleja interna, que hay que aprender, que hay que manejar, que hay que sintonizar, que hay que empatizar con ella, ¿no? Y eso también es muy importante. Se suele decir muchas veces, y yo creo que es completamente cierto, que las compañías es mucho más complicado internamente que externamente. La experiencia con los medios de comunicación te viene muy bien desde el punto de vista externo, pero desde el punto de vista interno hay muchos aprendizajes, ¿no? Claro. Cuéntenos, ¿cómo es el día a día, podríamos decir, del director de comunicación del Corte Inglés, sobre todo a la hora de informarse? ¿Cómo se informa y cuánto tiempo le dedica usted a leer la prensa, a escuchar la radio, la televisión? ¿Le dan briefings? ¿Lo ve esencial que un DIRCOM se informe de lo que ocurre en España? Tengo ventaja. Dígame, ¿por qué? Tengo ventaja porque como procedo del periodismo soy un amante de la actualidad. Claro. Yo me devoro periódicos, devoro webs, devoro televisión. La radio es mi pasión. Claro. La radio, el reencuentro con la radio es muy satisfactorio porque la radio es apasionante, es el medio de comunicación quizá más dinámico, más apasionante de todos, ¿no? Pero yo dedico mucho tiempo a leer medios de comunicación, a seguir la actualidad, a seguir la información. Bueno, es que esa casi es mi hobby, ¿no? Aparte... Le iba a decir, ¿lo hace por hobby, de formación profesional o porque también lo ve necesario para su trabajo? No, es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario para tratar de conectar mejor con todos los stakeholders que rodean a una empresa. Es básico. Pero además es un hobby, Además, yo no le dejo de leer los periódicos ni en vacaciones. Es decir, que en vacaciones sigo dedicando muchísimo tiempo a la lectura de la actualidad, ¿no? Como repito, para mí es fácil, porque esa es mi vocación, ¿no? Claro, mi vocación natural. Pero cualquier director de comunicación de cualquier gran empresa tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a estar informado, ¿no? Julen,
Yo le quería preguntar un poco por la organización. El Corte Inglés, ya lo ha dicho, es una empresa muy compleja que tiene no sé cuántos grupos de interés. Compleja no por difícil, Julen. No, lo digo por grupos de interés, por grande, por implantación territorial y sobre todo, desde el punto de vista de la comunicación, por grupos de interés. Los que estamos en el lado de los medios de comunicación, a veces nos resulta un verdadero reto entender cómo se gestiona la unidad de mensaje, por así decirlo, cuando tienes trabajadores, tienes tantísimos clientes, tienes también accionistas, tienes todo tipo de grupos de interés o proveedores a los que les afecta, ¿no? Yo creo que el verdadero reto de gestionar esa complejidad, no sé si con qué equipo se aborda eso, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el secreto de un buen departamento de comunicación es conseguir conectar. Conseguir conectar con todos tus grupos de interés, ¿no? Conseguir conectar con todo lo que rodea a la empresa. Entonces, para eso hay que conectar con los clientes, en primer lugar. El cliente en el Corte Inglés es sagrado, pero hay que conectar también con los empleados, hay que conectar también con los medios de comunicación, con los líderes de opinión, con los mercados financieros, con los políticos, con un montón de grupos de interés que todos ellos deben ser cuidados al milímetro, ¿no? Entonces, eso hay que organizarlo muy bien. Yo por eso siempre he creído que los departamentos de comunicación deben ser globales en su interrelación con todos los interlocutores, porque si no, están cojos. Y las crisis de comunicación te estallan por el camino más inesperado, ¿no? De tal manera que si tú no tienes esa función o esa capacidad de sintonizar la interlocución con todos los stakeholders, estás vendido, ¿no? Por eso siempre he defendido la comunicación global. Por eso siempre he defendido que en los departamentos de comunicación debe estar la comunicación externa, debe estar la comunicación interna, debe estar las relaciones institucionales, deben estar, si es posible, las relaciones con los inversores, deben estar la responsabilidad social, debe estar la reputación, debe estar la marca, deben estar un montón de actividades que influyen en la reputación de la empresa, ¿no? Y el director de comunicación tiene que ser capaz de prever y de calcular esa reputación. Luego hay factores externos, naturalmente, que no son fáciles de controlar por nadie o que son incontrolables, ¿no? Pero en la medida de lo posible, eso debe estar aglutinado todo en una función, ¿no? Me ha interesado esto de los clientes como grupo de interés. ¿Qué canales tienen ustedes de comunicación dentro del departamento que usted dirige para saber pues la experiencia de consumo, cómo valoran su satisfacción con el Corte Inglés? Es decir, porque el cliente es el principal grupo de interés, porque claro, se dirigen ustedes a ellos. ¿Cómo valoran y cómo es la relación con ellos y cómo se establece? Bueno, nosotros tenemos una estrechísima relación con los clientes, ¿no? Tanto a través de los medios digitales, a través de nuestra web, como a través de nuestros vendedores, ¿no? Que son los que mantienen la relación permanente con el cliente. Pero para el Corte Inglés el cliente siempre ha sido lo más importante. La opinión del cliente, el servicio de reclamaciones, el servicio de atención al cliente. Hay múltiples canales para comunicarse con ellos, ¿no? Pero, desde luego, siempre focalizamos todo hacia el cliente, tanto en nuestra actividad de publicidad, en nuestra actividad de redes, en nuestra actividad de comunicación. Para nosotros el cliente siempre es lo más importante. En el Corte Inglés, de toda la comunicación, siendo toda importante, la más importante es la comunicación comercial. Y la comunicación comercial va dirigida íntegramente al cliente, ¿no? Claro. Cuéntanos, por qué hace años abanderó un proyecto para concienciar, digamos, a los grandes directivos, a los CEOs, a los primeros ejecutivos de las empresas de nuestro país, de la importancia de las áreas, del área de comunicación en una empresa, ¿no? Entonces, dos cuestiones. ¿Por qué cree que no la valoraban? ¿Y por qué cree que la deben valorar? Y después le pregunto si cree que en los últimos años, en los últimos 5, 6, 7 años, se ha avanzado en la concienciación de los grandes directivos de nuestro país de que, oigan, tengan más en cuenta las áreas de comunicación en una empresa. Vamos a ver, yo creo que los directivos siempre han sido conscientes de la importancia de la comunicación, ¿no? Lo que pasa es que la comunicación todavía es una tarea, que es todavía un hermano pequeño en las empresas, ¿no? Que se está desarrollando y que tiene que crecer y qué tal.
Yo siempre digo lo mismo, pero cuando cambias al director financiero de una empresa, nadie discute cuáles son las funciones de ese director financiero. Cuando cambias a un director de recursos humanos, todo el mundo sabe y cuáles son las funciones del director de recursos humanos. Cuando se cambia el director de comunicación es muy frecuente que las funciones sean diferentes según quién vaya a ocupar ese puesto, ¿no? Claro. Entonces, esa tarea todavía la tenemos que ganar. Esa tarea todavía tenemos que trabajar mucho, todavía tenemos que consolidarnos, todavía tenemos que hacer valer de la importancia de tener ese área de comunicación aglutinada, conjunta. Todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Ejemplos hay un montón que no voy a citar porque sería hablar de una empresa en concreto o de otra, pero bueno, está en la mente de todos, ¿no? Entonces cuénteme, ¿usted cree que, por ejemplo, al hilo de lo que usted está diciendo, cree que un director de comunicación debería estar, por ejemplo, en los comités de dirección de las empresas, formar parte en la toma de decisiones, enterarse o no? Sin duda alguna, porque la comunicación es fundamentalmente una función estratégica. Y la estrategia normalmente se decide en los comités de dirección. Claro. Entonces, y luego es una función transversal. Entonces, bueno, la comunicación, como decía antes, puede estallar por cualquier área de la compañía. No hablemos solo de los resultados y de la parte financiera, sino de una buena gestión de los recursos humanos o de una buena gestión por supuesto, de las tiendas o de los clientes o de tal. Entonces, por eso yo creo que debe estar en los comités de dirección, porque tiene ese carácter estratégico que es lo que debe ocupar fundamentalmente a un comité de dirección, ¿no? Claro. Vamos a hablar ahora, si le parece, de esa comunicación estratégica, que me parece un interesantísimo concepto el que nos trae José Luis González Besada, y también de uno más, de los intangibles, ¿no? Porque las empresas, recuerdo haber escuchado usted una reflexión, que compiten por vender productos, por quién tiene el mejor precio, pero no solo eso, también a día de hoy compiten por quién tiene la mejor percepción de la sociedad, ¿no? Me refiero en cuanto a determinados valores éticos, posicionamientos. ¿Por qué es tan importante esa percepción de la sociedad de cara a una empresa, la imagen como empresa? Bueno, sin duda alguna, el que manda una vez más es el cliente, y el cliente cada vez exige que las empresas sean más responsables, que las empresas cuiden más el medio ambiente, que las empresas contribuyan a la sociedad, que las empresas empaticen con sus deseos, con sus gustos, con sus creencias, con sus aspiraciones, ¿no? Es aspiracional. Entonces, cada vez más se valoran aquellos factores de contribución social que una empresa hace a la sociedad en general. Cada vez son más importantes, porque todo el mundo quiere comprar en empresas responsables. Uh-huh. Todo el mundo quiere implicarse con empresas de éxito, con empresas que abanderan que están al frente de la sociedad, y todo eso te lo da en gran parte los intangibles que acompañan a la estrategia de la empresa, ¿no? Y esos intangibles precisamente son los que gestiona un departamento de comunicación, ¿no? En gran parte, no solo, por supuesto. Pero esos intangibles, ¿se puede satisfacer a todo el mundo, señor González Besada? Me refiero, al final ha citado usted muchísimos ítems, por llamarlo de alguna manera. Me parece imposible satisfacer todos y cada uno de los deseos, creencias de los clientes, ¿no? Ser una imagen perfecta que satisfaga a cada cliente. No, Gonzalo, nadie es perfecto, pero tú tienes que tratar de empatizar con la mayor parte posible de la gente, ¿no? Sí. Con la mayor parte posible de tu público, ¿no? Uh-huh. Y con la mayor parte posible de tus stakeholders de todos los mundos, ¿no? Claro que no existe la perfección, nadie es perfecto, no conozco a nadie perfecto ni a ninguna empresa perfecta, pero en fin, debemos aspirar a ello. Julen. Yo quería preguntarle, se cumple ya un año de la pandemia, desde que prácticamente nos confinaron en casa, y yo no sé si eso, bueno, habrá tenido sus pros y contras, por supuesto, también para el Corte Inglés, más contras, por supuesto, pero quería saber qué oportunidades y retos ha supuesto para su equipo de comunicación y para la estrategia de comunicación del Corte Inglés. Bueno, ha sido un periodo dificilísimo, seguimos en un periodo dificilísimo. La pandemia nos ha cambiado a todos, nos ha cambiado a las personas, nos ha cambiado a las empresas, y hemos tenido que aprender a desenvolvernos en un entorno distinto, ¿no? En un entorno muy, muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, hemos tenido, en primer lugar, lo primero que tuvimos que hacer es transformar
toda nuestra comunicación en una comunicación de servicio, a la sociedad. La gente lo estaba pasando mal, todo el mundo tenía muchísimas dificultades para todo, y el Corte Inglés desde el minuto cero fue capaz de transformar toda su comunicación comercial, toda su comunicación financiera, toda su comunicación de todas las áreas en una comunicación de servicio, de tratarle de hacer más fácil la vida a la gente, ¿no? Eso se ve si repasamos los meses de marzo, abril, mayo, etcétera, pues se ve muy claramente, ¿no? Tuvimos que darle la vuelta a la comunicación como a un calcetín, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues hubo que hacer un esfuerzo muy importante en tratar de conectar con los clientes a través de los servicios digitales, a través del servicio de la web, a través del servicio de tal. Nosotros teníamos abierto en ese momento, en el mes de marzo, abril, solamente las áreas de alimentación y algunas áreas de servicios esenciales, pero fundamentalmente alimentación. Y bueno, pues teníamos que tratar de llegar a las casas de la gente, de llegar a través de nuestros servicios de Click and Car y de Click and Collect y otros servicios, de conectar con la gente, de poder dar el servicio que necesitaban, y eso fue un esfuerzo muy importante. Eso se ha transformado en que se ha dado un salto en la digitalización, un salto de gigante, Yo creo que es un salto ya muy reconocido, porque todo el mundo lo conoce, el esfuerzo que ha hecho el Corte Inglés por digitalizarse en un tiempo récord, y se ha multiplicado pues prácticamente por 5, con lo cual eso también es muy importante. Y en tercer lugar, se ha desarrollado tremendamente todo lo que fue acción social, ¿no? La acción social del Corte Inglés ha sido también reconocida en general por los medios de comunicación y por la sociedad, pero fuimos capaces, pues yo que sé, desde montar en tiempo récord un taller de mascarillas cuando en este país nadie tenía mascarillas, hasta, pues contribuir con albergues, con organizaciones sociales, con la Cruz Roja, con Cáritas, con tal, para llegar a todas aquellas personas que lo estaban pasando realmente mal y que no tenían en ese momento cubiertas ni las necesidades más básicas, ¿no? No sé, me gustaría poner un ejemplo, pero por ejemplo, pues ponga. Pues mira, en el Obrador del Corte Inglés en el mes de marzo teníamos nada más ni nada menos que 8.000 litros de leche fresca que se iban a echar a perder porque no podíamos abrir nuestros servicios de restauración, y en prácticamente 48 horas con el Ayuntamiento de Madrid y con una organización social pues fuimos capaces de hacer llegar esos 8.000 litros de leche a casas, a albergues y a hogares desfavorecidos y tal. Bueno, eso es un ejemplo, pero de esas cosas se han hecho montones, ¿no? Por ejemplo, pues recuerdo cómo en 48 horas se equipó al hospital de IFEMA de sábanas, mantas, toallas, toda la ropa. En 48 horas fuimos capaces, desde el Corte Inglés, de donar a la Comunidad de Madrid todos esos materiales que eran esenciales en ese momento para atender a montones de enfermos que estaban en el hospital de IFEMA, ¿no? Una casa como el Corte Inglés, en la que tocas tecnología, motor y tan compleja como estamos viendo, y en un año como este, ¿le ha parecido una etapa especialmente bonita desde el punto de vista de la comunicación? Ha sido una especialmente bonita, pero mala para nuestras ventas, con lo cual no puedo decir que haya sido bonita. Aprendes mucho, tienes satisfacciones personales, pero bueno, nuestra actividad principal se ha visto seriamente afectada, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de recursos humanos, pues imagínate la complejidad que es 100.000 empleados, casi 100.000 empleados, la gestión de 100.000 empleados que entran, que cambian de horarios, que cambian de un día estar cerrados, otro día abiertos, que tienen que auxiliar a otros servicios como el e-commerce o como la alimentación, que en cambio tienen una alta demanda. Gestionar todo eso ha sido tremendamente complejo, ¿no?
Vamos un par de cuestiones más. A su juicio, en las empresas, los departamentos, por ejemplo, de publicidad o de marketing, deben estar, digamos, bajo un mismo paraguas junto con la dirección de comunicación. Tienen que ser áreas diferentes, más allá de las sinergias y de la interconexión evidente que tiene que haber, pero ¿tienen que ser áreas diferentes o usted cree que no? Bueno, fundamentalmente, como bien dice Gonzalo, tienen que funcionar coordinadamente. Sí. Eso es indispensable. Tienen que estar todo el día en permanente contacto, tienen que estar en montones de comités juntos, tienen que diseñar la estrategia conjuntamente, tal. Luego, de quién dependa o de cómo dependa, es una cuestión organizativa menor. Es una cuestión organizativa menor siempre que funcione esa coordinación. Ahí hay dos teorías y las dos igualmente válidas. El marketing debe estar muy pegado a la venta, o el marketing debe estar muy pegado a la comunicación. Depende en gran medida de cuáles sean las responsabilidades de ese departamento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues las dos son igualmente válidas, ¿eh? Yo no soy muy dogmático de decir, no, tiene que estar aquí, no, parece que quieres acaparar, no. Lo importante es que funcione bien, ¿eh? Lo importante es que la gente y los directivos encargados de esas áreas se entiendan y que actúen conjuntamente, ¿no? Y que vayan de la mano. Hablemos de patrocinios y para intentar entender cómo les son rentables a las empresas, ¿no? Recuerdo Iberdrola con la selección española. En los últimos años el Corte Inglés está patrocinando la liga de fútbol Smartbank, ¿no? Organizando sus viajes, que es para entendernos la segunda división. También han patrocinado el World Padel Tour, el mayor circuito de pádel del mundo. ¿En qué beneficia el Corte Inglés y cómo se cuantifica la retribución que le da a la empresa? Vamos a ver, nosotros ahí distinguimos muy claramente entre lo que es el patrocinio y lo que es la acción social. Bien. Lo que es el patrocinio debe estar siempre y está siempre orientado al negocio. Para nosotros, cualquier patrocinio que abordemos tiene que tener un retorno claro. La Liga de Fútbol sin duda lo tiene, sin duda alguna lo tiene. Tenemos retorno por la vía de la publicidad en los estadios, que nos da notoriedad, pero tenemos retornos porque llegamos con ellos a acuerdos en muchas otras materias, ¿no? La acción social busca otra cosa. La acción social es un servicio a la sociedad, es devolver una parte de tus beneficios a la sociedad, ¿no? Ahí no buscamos un beneficio, ¿no? Pero en el patrocinio siempre lo orientamos hacia negocio. Siempre lo orientamos hacia un retorno claro, hacia unos retornos medibles, hacia unos retornos tangibles, ¿vale? O sea, es decir, es tangible el retorno que le da una empresa a un patrocinio. ¿Tienen ustedes herramientas para saberlo? Sí, claro, lo medimos y además por la venta se ve enseguida. Claro. Que el volumen de negocio que tú haces con esa sponsorización es muy medible, ¿no? Bien. Julen, venga, una última cuestión. Bueno, ya hablando de canales, quería preguntarle un poco acerca de su percepción de las redes sociales como herramienta y en especial de los influencers, que últimamente es uno de los canales de los que más se está hablando por distintas razones. Pues mira, yo lo decía al principio, aquí lo importante es conectar con la gente. Aquí lo importante es conectar con los clientes, conectar con los empleados, conectar con tus stakeholders. Y las redes sociales son una manera de conectar más, sobre todo con la gente joven, sobre todo con las nuevas tendencias, y por lo tanto hay que cuidarlas, ¿no? A mí las redes sociales me parecen apasionantes. Tienen sus inconvenientes, como tiene todo en la vida, pero en general hay que estar. Y los influencers, pues son nuevas formas de llegar a mucha gente joven. Yo toda la gente joven que veo, pues sigue a determinadas personas, sigue a determinadas tendencias, sigue a determinadas cuestiones, y ahí hay que estar, porque el Corte Inglés es de todos. El Corte Inglés tiene que conectar con la gente mayor, con la gente de mediana edad, con la gente madura, con la gente joven, incluso con los niños, ¿no? Nosotros estamos ahí para todos, ¿no? Siempre ha sido para todos. Entonces, todos los canales son útiles, todos los canales tienen su público y las redes sociales sin duda alguna van creciendo, y los influencers pues también van creciendo, cada vez van teniendo mayor repercusión en la sociedad.
Lo que pasa es que hay que escoger buenos influencers, ¿no? Y hay que manejar las redes sociales con acierto, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Ahí tenemos un programa entero sobre influencers. Total. Bueno, ya por último, ¿no? Cuéntenos las relaciones institucionales. Denos 4 pinceladas de exactamente qué hace el director de relaciones institucionales como una empresa o de una empresa tan grande como es el Corte Inglés. Bueno, sin duda alguna, las administraciones públicas son otro stakeholders importante, tanto desde el punto de vista de la regulación, como desde el punto de vista de la interlocución. En la pandemia que citaba antes Julen, pues han sido muy importantes toda la colaboración con los ayuntamientos, la colaboración con las comunidades autónomas, con el gobierno central, pues ha sido permanente, ¿no? Entonces, las relaciones institucionales en las compañías son claves, son importantísimas, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de la interrelación, ¿no? Y eso es a lo que se dedican fundamentalmente, ¿no? Pero nosotros, además, la Dirección de Relaciones Institucionales la tenemos integrada con la responsabilidad social corporativa, con la acción social, con los temas de medio ambiente, con lo cual no se aburre, tiene mucho trabajo. Eso me ha quedado clarísimo. Don José Luis González de Sada, ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en el Foro de la Comunicación de IR Confidencial, y de verdad que yo he aprendido. Yo, en serio, había cuestiones, encima como profesional del medio, he aprendido cosas que no sabía, desde luego todo muy interesante para seguir ahondando un poco más en esto de la comunicación, que entre todos hay que darle la relevancia que merece. Así que gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Gonzalo, y espero que para los oyentes también haya sido ilustrativo. No me cabe duda. Bueno, gracias y hasta otra ocasión.